Bueno, buenas noches, Júcalo, buenas noches, Nelson. Aquí precisamente hoy vamos a hacer este experimento y es que es darle cara a los logos, a darle cara a los nombres de estos espacios en que nosotros mismos abrimos. Los caricaturistas no hacemos sino quejarnos de que no tenemos espacios. Entonces, pues nos toca armarnos a nosotros mismos los espacios. Y sea este el momento de aprovechar que tenemos esta unión fraterna, en especial este año muy afianzada con Cómics Sin Fronteras en sus 20 años, en el que su señor director, aquí arriba, presente, aquí arriba, hoy nos va a averiguar la vida. Vamos a hablar un poquito. Detrás de telón de Noticartoon. La idea también es conocer un poco sobre el trabajo de Camilo Triana y Júcalo, que son dos organizadores de este festival que ya cumple 6 años, ¿no? Triana, cuéntanos un poquito cómo han sido estos 6 años de labores desde Noticartoon. Bueno, afortunadamente llegamos al sexto y como no hay sexto malo, sí dice así el dicho, creo, me parece. Quinto es el quinto. Bueno, el quinto más uno, no hay nada malo. Entonces, nos lanzamos aprovechando un concurso que nació precisamente en Internet. ¿Cómo no iba a hacer este año un lanzamiento? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, teniendo en cuenta que siempre damos el homenaje a un maestro de la caricatura, pues traer a colación el nombre del maestro Calarcá, Arles Herrera. Y como él dijo, creo que alguna vez en una de esas charlas con Nani dijo, no, pues que cómo le parecía que lo iban a dibujar. Dijo, no, pues toca ahí ser víctima de todos los dibujantes que estén llegando y que le van a dar ese pequeño homenaje en dibujo. Y el tema de la pandemia, innegable. Ya olvidémonos del virus, sino qué pasa después. Entonces, bueno, con mi compañero aquí de Fórmula con Júcalo, nos lanzamos al ruedo. Entonces aprovechemos estos nuevos medios y a explorar las videotransmisiones, a incentivar la participación por medio de mandar a los mismos canales, a los portales. Y curiosamente, cuento un secreto que no salga aquí entre los tres. Esta vez no mandamos la lista a todos los portales, sino que al contrario, parece ser que lo hemos hecho bien en estos 6 años, que incluso hasta nos tradujeron la convocatoria en inglés y la distribuyeron por allá antes que nosotros. Genial, eso habla ya de un trabajo muy consolidado, Triana. Yo a Júcalo y a Triana los conocí en el Festival de Río Negro, en Cartón Rendón. Ya bueno, no, a Triana lo conocí por internet. Recuerdo que mandó una convocatoria a Cómics Sin Fronteras, creo que fue en la novena, hace 11 años, que mandó su trabajo y ahí pues empezamos a contactar. Cuando eso integradas el clan Nahuali, ¿no? Era Sí. algo muy importante para el cómic colombiano. Hablemos un poquito de Nahuali, un poquito para la gente que le gusta la historia del cómic colombiano, como que aprenda un poquito quién fue Nahuali y cuánto tiempo estuvo y qué desarrollaron. Pues el clan Nahuali era como una idea que salió con la intención de hacer historietas y que pues uno hacía historietas y las guardaba. Yo casi no montaba. Entonces tenía unos conocidos por internet y me hablaba con Henry, todo por internet, no lo conocía en persona, y enlazamos, hicimos una prueba, incluso Trejos por ahí estuvo vinculado en una prueba y ya nos lanzamos. El caso fue que fue un grupo de 3 dibujantes de planta, de 2008 a 2014, si no estoy mal, hicimos ahí historietas en internet y bueno, ahí hubo algunas publicaciones, pero no me podía desligar de la caricatura, entonces me ganó como que más la caricatura que la historieta, y por eso fue que unido a Noticias de Cartoon Colombia y ahora unido con Júcalo desde el 2017, si no me falla la memoria, nos metimos de lleno a hacer el concurso. Aprovechando las experiencias, porque aquí el caballero donde lo ven, desde el año 2000, está ganando y cosechando premios y exposiciones y participaciones. Claro, eso iba a hablar precisamente, que a Júcalo sí lo conocí en Noticartoon, ahí en Río Negro,
Y me llamó mucho la atención del trabajo de Júcalo, que trabaja muy bien el humor gráfico y la caricatura. Cuéntanos un poquito, Júcalo, cómo fue tu inicio en la caricatura, cómo entraste en este mundo del humor gráfico y de la caricatura a nivel profesional. Claro, Nelson, muchas gracias, muchachos. Una buena noche para todos los que nos están acompañando en esta entrevista esta noche. Pues hermano, desde como todos arrancamos, desde niños siempre tuve una afinidad por el dibujo. Eh, Me la pasaba dibujando mucho Dragon Ball, que era lo primero que veía uno en la televisión de Mamanga. Entonces, lo primero que aparecía en la pantalla lo estaba replicando en el papel. Entonces siempre tuve pues como una afinidad y una inclinación muy grande por el dibujo. Eh, Luego empecé a encontrar el medio de la caricatura cuando veía muchas publicaciones en el periódico, cuando eso no teníamos pues la fenomenal herramienta que es el Internet. Entonces tocaba empezar a buscar todo lo que aparecía publicado, recortes de periódico, en revistas importantes. Entonces tuve una fascinación muy grande por las caricaturas de Turcios, cuando publicaba en algún periódico eh, de medio nacional. También me incliné mucho por la fisonomía de Linares, entonces eso me fue envolviendo. Luego conocí la plumilla de este señor Osuna, entonces todo eso se fue, digamos que incrustando en, en mi sangre, y quería ser un caricaturista, quería ser publicado, quería estar en medios de comunicación. Luego se hizo un concurso aquí en Medellín que se llamaba Concurso Internacional de Caricatura Ciudad de Medellín, liderado pues por unos señores muy talentosos, y en donde fue mi primera participación a nivel internacional. Desafortunadamente pues no tenía el conocimiento de lo que era el humor gráfico y el lenguaje que se tenía que dominar. Entonces desafortunadamente salí, eh, digamos que fuera de la exposición. Sin embargo, fue una experiencia muy enriquecedora porque conocí a un señor que aprecio mucho y que me dio la oportunidad de estar en este mundo, que es el señor Jorge Ocampo. El hombre me dio la oportunidad de asistir a unos talleres con él, y en base a eso, pues empecé a conocer todo lo que se necesitaba para tener un buen lenguaje universal para el tema de los concursos. Eh, Me incliné mucho por la fisonomía. Empecé dibujando personajes importantes, pues obviamente, y gente del común, amigos, vecinos, etcétera, pero vi que tenía mucho más acogida el humor gráfico. Entonces, pensar en el chiste y participar en los eventos con ellos. Bueno, Nelson, eh, básicamente, pues manejo varias técnicas, desde los lápices de colores, la acuarela, el acrílico, el óleo, eh, la herramienta digital, pues apenas estoy como metiéndome de lleno en esa faceta. En el momento, pues me siento muy cómodo con la caricatura análoga. Esta es una demostración de una acuarela en donde se simbolizó pues este cartoon. Esta caricatura ha tenido pues una repercusión importante porque ha tenido la oportunidad de estar en Portugal, en Irán, en varios países, en Brasil. Entonces ha tenido una acogida interesante, y es lo que realmente el medio digital que fue la televisión en ese momento, pues fue aplazando lo que era la lectura y todo eso. Entonces esto era como simbolizando la solución a seguir utilizando el televisor con el medio de la herramienta de los libros ahí como soporte. Dentro de los concursos de humor gráfico siempre obviamente hay como una temática a seguir, ¿no? Un tema que ponen la mayoría de concursos. Cuéntanos de pronto cuando no, cuando estás haciendo tus piezas que no van para concurso, cuando estás expresando algo, ¿qué temas prefieres como trabajar? ¿Qué temas se siente cómodo trabajando eh, cuando no hay un tema específico para un concurso? Bueno, básicamente me gusta mucho la actualidad, lo que está sucediendo pues en el momento. También le trabajo al amor, al desamor, básicamente. Pero en la mayoría de los casos trabajo bajo una temática.
Esta pieza Juca, lo que estamos viendo ahí Sí, en pantalla, cuéntanos un poquito para qué festival la hiciste de pronto, de dónde nace pues como esta pintura. perfecto. Esto fue una caricatura que desarrollé para un salón que se llama Humor a Gallarate en Italia. El tema era el arte contemporáneo. Entonces decidí pues manejar este tema con esta diosa de la belleza y entonces lo que simboliza para nosotros eh, la sexualidad y la visión. Entonces, casualmente, la imagen pues simboliza a una persona invidente, perdón, que está concentrada pues obviamente viendo en su fondo oscuro todo el paisaje, mientras que la parte de abajo, por más sexual, viendo lo que realmente pues lo motivó. Eso es como un contraste ahí de la razón y la emoción. Vemos en la caricatura de Júcalo también como el poder de síntesis en algunas de sus caricaturas. Por ejemplo, esta me parece fenomenal, Alonso. Un poquito, ¿cómo adquieres ese poder de síntesis, Júcalo? Ah, bueno, gracias Nelson. Esto fue una caricatura que ganó una mención de honor en un concurso de Corea. En su momento se llamaba el Dikako, ahora se llama Sikako, y esto hace referencia al tráfico animal. Entonces la gente, pues desafortunadamente no tenemos conciencia y creemos que todo es para regalar y todo lo que hay en la naturaleza es para nosotros. Entonces esto es una protesta a, digamos, a ese sacrificio, a sacar obviamente su animal de su hábitat natural para terminar enjaulado, para terminar en una exposición, encerrado prácticamente. Entonces esto era simplificar que el tucán, pues por sus colores, es lo más llamativo, pero definitivamente al simplificar su cuerpo, sí, entonces esto era como una crítica más que todo para el respeto animal. Recordemos que Júcalo, las iniciales de Juan Camilo Lopera, ¿no? Sí, señor, Las total. Hay iniciales que que aclarar porque le salió un tocayo hace unos años, sí. un homónimo. Ah, vea pues. ¿Me deja contar el Sí, anécdota o lo señor, cuenta tal usted? cual. Los mismos nombres y el mismo apellido, excepto el segundo. Y vive como a unas 10 cuadras de donde vive él. Bueno. Y también es dibujante y todo, imagínese. Una Sí, curiosidad joda, de eso. ¿verdad? Sí, curiosamente apareció también un Juan Camilo Lopera, nos participó en el evento Noticartoon Colombia, entonces pues también el hombre como que tiene, digamos que su inclinación por la caricatura, entonces un cordial saludo para Juan Camilo Lopera. No recuerdo el seudónimo que tenía Camilo para No, nuestro yo concurso, tampoco. pero un saludo para él. Y esperamos su participación en el evento, que ya prácticamente estamos a 4 días del cierre. Por si no ha mandado, un cordial saludo para él y que esperamos sus obras. Bueno, Júcalo. La firma de Júcalo es de las firmas más chéveres que yo he visto dentro de los caricaturistas. Es una marca muy genial, una caligrafía un poco estirada, ¿no? Como un resortico ahí con las iniciales de Júcalo. Digamos que ese poder Sí, de síntesis, señor. Júcalo, también que tu caricatura en el humor gráfico, en las piezas de humor gráfico, tiene que ver mucho también un poco con el diseño gráfico y la publicidad, que también es una de las actividades que realizas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo incursionas dentro del diseño gráfico, dentro de la publicidad, y cómo crees que esto haya nutrido tu trabajo a partir de la caricatura, y viceversa también. Claro, Nelson. Pues bueno, gracias a Dios he tenido unas nociones importantes publicitarias y más que todo de composición para el equilibrar las obras. Entonces eso ha hecho de que igual manera cuando se va a hacer la síntesis, que es lo que el cerebro va a tomar de primera vista, hace que la caricatura tenga un lenguaje mucho más directo y mucho más claro. Digamos que eso ha sido la conceptualización que le he aplicado a mis trabajos y que por supuesto ha tenido una acogida grande en los salones de caricatura. Entonces,
eso me ha ayudado mucho a que el lenguaje sea mucho más claro para que otras latitudes puedan interpretar lo que expreso en mis trabajos. Un cordial saludo para José Campo y su salón Cali Comics, que siempre nos ha aportado y nos ha ayudado a nuestro espacio. Ese fue un cariñito que le hice a José Campo. Ya hace Sí, eso es ratico. amor. Sí, la Falta la de Nelson. fisonomía. Claro, por supuesto. Tengo que hacerle la caricatura a Nelson. Claro que sí. Bueno, esa era una Dentro de mezcla la de caricatura claro. fisonómica, hablando ahí un poquito de ese campo, y ya pasando aquí al Chavo del Ocho, también me parece muy interesante cómo empiezas a deformar la caricatura fisonómica de los rasgos físicos del rostro y cómo empiezas a reinterpretarlos ya incluso con partes abstractas o con otras partes del cuerpo. Háblanos un poquito cómo es ese trabajo desde la fisonomía utilizando otros elementos como esta del Chavo del Ocho, que me parece una de las más geniales que he visto. Muchas gracias, Nelson. Bueno, en ese síntesis y en esa búsqueda de encontrar otro lenguaje en la caricatura para, para de pronto innovar y sacar básicamente lo más esencial de los personajes. Entonces, esta es una caricatura que ha estado ya como en 5 países. Entonces, es obviamente nuestro personaje favorito de infancia, que fue el Chavo del Ocho, un gran humorista, Roberto Gómez Bolaño, que en paz descanse, ha sido un influenciador. Entonces, le tengo un aprecio muy grande a ese personaje por su humildad y obviamente por lo que ha marcado en la vida de todos nosotros, los televidentes. Entonces decidí hacerle pues como un homenaje en su despedida de un personaje tan bonito y tan humilde como es el Chavo del Ocho. Entonces ahí podemos ver uno de sus gestos más importantes cuando hace su aprobación, y lo que hice fue eso, manejar los lenguajes y los elementos característicos del personaje y ahí fueron aplicados. ¿Qué técnica usa del Chavo del Ocho? Lápices de color. Sobre papel de color, ¿cierto? Sí, señor. Es un papel Canson. ¿Esta para qué concurso de pronto le hiciste? ¿Para qué Eso convocatoria fue, recuerdas? sí, claro, perfecto. Esto fue para un tema en Alemania, que el libro, gracias a Dios, llegó por aquí, un libro muy bonito de muchos trabajos seleccionados, y el tema era los viajes, travel. Entonces hace la referencia de, de lo, de lo insensato que es el ser humano a la hora de viajar, de llenarnos de paquetes y de cosas inoficiosas. Entonces, este señor, como dice, como muestra la ilustración, va directo hacia la luna y ahí está su botones cargando obviamente un montón de equipaje. Entonces, esta caricatura ha tenido también mucha acogida. Recordemos que en el mundo hay muchos festivales de humor gráfico que se realizan anualmente, a los que obviamente pues humoristas gráficos y caricaturistas de todo el mundo apuntan para participar. La mayoría siempre dan como catálogos de recuerdo, ¿no? De esos festivales. ¿Cuántos catálogos tienes, Búcalo? Pues, hermano, la verdad, tengo alrededor de 90 catálogos, ya casi un recorrido de 20 años en la caricatura y el humor gráfico. Entonces, he tenido unos gratos recuerdos de esas experiencias en los salones. Entonces, ya estamos como alrededor de 90 ejemplares. Esos 90 y, perdón, yo meto la cucharada, esos 90 y pico de catálogos, ¿desde cuándo los tiene? ¿Desde cuándo arrancó a darle duro a la caricatura aquí para tener esa super colección? ¿Quién tiene 90 catálogos? ¿Ah? Nelson, ¿usted cuántos tiene? No, yo tendré por ahí, sí, no, no tengo los 10, tendré por ahí 7. Y eso pues que salgo como en 2 nomás. Bueno, yo empecé a hacer caricaturas desde el año 2000. Bueno, desde hace mucho antes, en el 98, 99, participé pues en el concurso del señor Jorge Ocampo en
caricatura de Ciudad de Medellín. Eh, Luego participé, mi segunda participación internacional fue en el salón de Ricardo Rendón, el de Río Negro. Ahí fue donde conocí esa maravilla de personas que me han inculcado pues tantas cosas y que me han orientado con esta carrera tan bonita. Eh, Ahí a la segunda, casi que a la cuarta participación en el Cartón Rendón vino mi primer premio internacional. No, me gané el primer puesto en tema libre, en- con un tema que por ahí más adelantico vamos a ver la obra de una transferencia. Acá. Ajá, exactamente. Esa caricatura fue la caricatura que me dio mi primer puesto en una competencia internacional, que fue arriba en Río Negro, y la que siempre recuerdo, pues obviamente con mucho cariño, porque fue mi primer premio internacional en esta Qué carrera. buen cartón para una primera vez. Sí, hermano. Me Digamos, mordía un codo si no lo decía. digamos que ese fue el éxtasis de mi premio. Póngalo, háblanos un poquito sobre tus influencias, como qué artistas has seguido dentro de la caricatura, obviamente también dentro de la historia del arte, porque sabemos que cuando uno hace caricatura, cómico, humor gráfico, también admira a los grandes pintores de la historia. Cuéntanos un poquito de tus influencias de los grandes maestros del arte y también los grandes maestros de la caricatura. Que claro que sí, Nelson. Siempre tuve una admiración muy grande por Dalí, esa impresión que le daba a esas figuras deformadas, chorreando varios elementos, exagerando y minimizando detalles en algunos animales que el hombre ilustraba. También me incliné mucho por digamos, el desorden de Picasso. eh, por el manejo de esas figuras geométricas y la deformación también de sus personajes. En el humor gráfico tuve una influencia muy grande del señor Ángel Bolligan, que me parece que es un impresionista también de la caricatura. Eh, También la sensibilidad del señor Alessandro Gatto, el italiano, que ese señor ha sido el más premiado. Entonces siempre tuve pues como una inclinación por esa sensibilidad que tiene en sus obras. Y un lenguaje también crítico y muy bien aplicado el polaco Paweł Kuciński, que me parece que eso ha sido un lenguaje que tiene muy plástico y que es muy, muy sensible. Entonces esos han sido pues como los primeros, digamos, pilares a seguir. Y obviamente pues al señor Omar Turcius, el colombiano, por sus caricaturas deformadas, y Linares, han sido pues como obviamente los personajes pues en mi inclinación en la caricatura que han marcado pues la pauta y la historia de mi carrera. Póngalo viendo esta caricatura fenomenal de Roberto Benigni. Me pregunto un poco cómo es tu proceso de trabajo. ¿Cómo empiezas a rayar? ¿Muchos bocetos? ¿Vas directamente a la imagen de una vez? Eh, ¿Haces varios sketches, digámoslo así? ¿O ya la idea te llega clara de una y lo que haces es como empezar a reproducirla? ¿O siempre rayas mucho? ¿Hay un proceso largo de lectura, de meditación? ¿Cómo es tu proceso creativo para sacar una caricatura? Inicialmente trabajo en base a los lineamientos y a los temas que ponen los salones. Sí hay una conceptualización primero mental a la hora de hacer esta, digamos, síntesis del personaje. Entonces, como obviamente es un extraordinario comediante, trato de reunir los elementos más característicos del personaje, que es la risa y obviamente el punto rojo, que es lo que tienen los clowns para hacernos reír y demás. Entonces, esta caricatura primero, pues, en mi proceso es la conceptualización mental, donde voy a poner los elementos. Paso obviamente a un boceto, como o sketch, como lo habías nombrado, en donde plasmo dónde van a quedar y en qué posición van a quedar ubicados los elementos a concebir. Y por consiguiente, apenas esté aprobado lo que necesite, ya paso directamente al papel final
y empiezo definitivamente a finalizar la obra. ¿Siempre sigues el mismo proceso, Júcalo, o alguna vez has intentado como hacer otro proceso creativo? ¿Has experimentado de pronto otra metodología? Sí, claro, por supuesto. En este medio artístico siempre es válido la exploración. Esta caricatura, pues, fue elaborada para un evento que se llama Humor a Gallarate en Italia, en donde precisamente me da mi primera mención internacional. Esta En Italia, caricatura ¿no? fue bajo el tema de, sí señor, en Italia. Ganó una mención especial con el tema de la fisonomía y ahí estoy representando, para los que no de pronto identifican el personaje, a todo lo que concibió este señor Adolfo Hitler. Entonces, basado en eso, Nelson, fue un destello que hice ahí con tinta china y, y una cuchilla de afeitar muy conocida por nosotros los colombianos. Eso le iba a Entonces, preguntar. eso fue un ¿De, collage. de dónde le sacó la idea de que el bigote fuera la cuchilla? Eso fue una vuelta de tuerca muy brava, muy buena. Bueno, la verdad sí recibí una carta muy importante del señor Victorio, que es el director del salón, en donde, Sí, en donde me manda una carta especial, pues precisamente interpretando esta obra. Eh, Tiene una simbología muy especial porque la cuchilla, pues como todos lo sabemos, causa un dolor impresionante, abre la piel y produce esas heridas que lo vemos simbolizado en el fondo de la obra. sí, claro. ¿Y no llegó carta de Minora? ¿No llegó carta del de las cuchillas? No, ni para nada, ni siquiera el jueguito de cuchillas por parte de la empresa, como vean, nos estás promocionando o algo por el estilo, Sí, no, oiga, no, no, no. oiga, eso no es justo. Al menos le hubieran hecho ahí el Le patrocinio. mandamos, le mandamos las máquinas para que se afeite todo el año, por lo menos. Bueno, hubiera sido Bueno, muy interesante ese apunte por parte de la empresa. Dígame si no. claro, pues no sé si la empresa se enteró que hice, pues obviamente esta aplicabilidad. Eh, y lo de la marca, pues no se la quería borrar, porque quería simbolizar que obviamente eh, físicamente, tal cual como era la pieza, así la ensamblé en mi obra. Bueno, la exposición de este tema, que fue el diablo, la maldad, Evil, fue el tema principal en el salón, y la exposición fue muy interesante porque la hicieron como en un convento, en un conservatorio religioso, en donde esta obra, inclusive Camilo Triana está expuesto en este mismo salón, también con una caricatura de Adolfo Hitler. Entonces, parecemos obviamente seleccionados en ese salón. Y la exposición fue como algo religioso. Entonces, cómo la religión da ese espacio para la contraparte a lo que ellos están evocando. Entonces, me parece a mí que fue algo muy, muy bien logrado por ese señor director y por la conceptualización religiosa en Italia. Entonces, esta fue la caricatura pues que me dio mi primera mención internacional y que aprecio bastante. Y algo muy artísticamente pues experimental. ¿De dónde salió, Júcalo, esa idea de hacer como un collage, de combinar objetos reales con el dibujo? Bueno, eso artísticamente ha tenido una relevancia hace muchos años. Muchos artistas plásticos han adaptado diferentes materiales en sus obras. Entonces yo la quería simbolizar aprovechando el tema que era tan doloroso para muchas personas que han perdido o que perdieron sus seres queridos por todas estas personas que su filosofía es en contra de la vida. Entonces quería pues como simbolizar prácticamente el dolor de lo que este señor ha causado en la humanidad, uh, con un propósito que pues no comparto, pero de igual manera es un personaje que marcó una época muy dolorosa en la humanidad. Entonces decidí pues incrustarle una pieza tan importante y obviamente tan dolorosa como es la cuchilla. Oiga, Jucalito, y aquí como para motivar a la gente, ¿cuántos premios ya tiene su palmarés? Bueno,
En realidad, premios importantes he tenido dos, que han sido dos primeros puestos en el Salón Cartoon Rendón, con la caricatura que acabaste de seleccionar y otra con referente al Facebook, cuando empezó a salir y todo este problema, pues, ¿Y esa está cultural. aquí? La puedo encontrar? Eh, no, no creo que esté ahí, Camilo, qué pena, Bien, se me va a haber perdido en algún backup que tengo por en ahí. un trasteo. Tal, es, pero sí está en mi blog, esa caricatura sí está en mi blog, que es jucalocartoon.blogspot.com. Ahí aparecen todas esas caricaturas que me han marcado pues la pauta en mi carrera. Importante entonces, ¿verdad? Decir la red para que lo puedan seguir las personas que gusten de su trabajo. Claro, estoy en Facebook como Cartoon Júcalo y en Instagram también Júcalo Cartoon. Entonces esas son mis redes para que las personas que estén interesadas en mis obras puedan dar un paseíto y una vista por ahí. Igual quedará aquí en la descripción del video, quedará las redes y también en Instagram ya está vinculada. Claro que sí. Muchas gracias, Camilo. Miramos otras obras de Júcalo, ¿cierto? Sí, miremos una última pregunta antes de pasar con Triana. Bueno, recordándole aquí a los que van llegando en este momento que Júcalo es el subdirector del Festival Noticartoon. Ella tiene un gran recorrido, 20 años en la caricatura y el humor gráfico, que ha pasado por muchos festivales a nivel mundial. Tiene un estilo muy particular. A mí me gusta mucho el color también de Júcalo, que son colores muy alegres, muy vivos, son colores que siempre motivan, digámoslo así, que suben el ánimo. Y quería preguntarte, Júcalo, un poquito sobre, anteriormente los festivales exigían siempre como el original, de esas obras que entregaste original y que de pronto no se pudieron recuperar, ¿alcanzaste a escanear algunas o algunas que ya se perdieron para como tu archivo o siempre es muy juicioso y guardas como una copia del original? Bueno, en realidad la mayoría de esos salones sí piden las obras originales. Entonces, la mayoría de todos estos archivos fueron enviados a esos países. Algunos devuelven las obras. Hasta ahora creo que el único salón que ha tenido la generosidad de devolver la obra original es el Satyricon de Polonia. Ese salón siempre ha tenido, pues obviamente, esa cordialidad de retomarle las obras al artista. Entonces, son las únicas que conservo. De resto, todos los otros salones se quedan con sus obras originales para sus diversas exposiciones. Entonces, ahora, pues con el medio digital, se estamos, digamos que, concientizando esos salones de que las obras originales, en mi parecer, deben de quedar en propiedad del autor y ellos poder manipular y poder difundir las copias. Entonces, ahora le estoy apuntando más al trabajo escaneado. Las análogas las escaneo en alta resolución y se envían por correo digital. Y los salones, pues digamos que más exigentes y pues que les participo y obviamente continúo enviándole las obras originales. Entonces casi ahora la única colección que tengo es digital. La mayoría de obras análogas todas están por fuera del país. Bueno, alcanzaste a escanearlas, a tomarles una foto por lo menos. Sí, claro, efectivamente, Nelson. La mayoría de mis trabajos, obviamente guardo los registros para poder difundirlos en otros eventos, lógicamente, aunque hay ciertas restricciones con algunos salones de que no se puede participar con caricaturas que ya han sido participantes en otros. Entonces, bueno, es la única manera de poderlas tener escaneadas, fotografiadas y ya pues con el medio digital, ya obviamente todas quedan en archivo digital. Eso sin mencionar la cantidad de exposiciones en las que usted ha hecho participación y catálogos en los que ha salido como clasificado, ¿no? Ah, sí, señor, claro que sí. Hay varios países en donde mis obras han marcado, digamos, la pauta. Esta caricatura es una caricatura muy, muy importante. Participó en un evento en Turquía, en donde me enviaron un libro, digo que es el papá de los libros. Ese libro mide casi 50 centímetros abierto. Entonces es un libro inmenso. Eh,
esta caricatura participó en un tema que era el tema de la construcción, los riesgos que hay en las construcciones y las señalizaciones que deben de haber. Entonces, pues ahí como lo ven, obviamente pues el perro no entiende nada de señalización y pues obviamente el señor invidente menos que iba a ver. Entonces esto es como la interpretación humorística de un derrumbe que desafortunadamente termina acabando con la vida del invidente. Esta caricatura pues ha tenido, digamos que una aceptación importante en Europa. Esta hizo parte de un concurso que se hizo también con el referente de la psicología, entonces de los traumas. Esta caricatura fue participante en Brasil, en Piracicaba y en Medplan, en donde el tema era la enfermedad psicológica. Entonces esto es como un trauma que tuvo la silla al ser expuesta, pues obviamente con el domador hacia el león. Una caricatura elaborada digitalmente, con un poquito pues obviamente de fotomontajes y interpretación pues obviamente un poquito frustrante para ese problema psicológico que es un enfrentarse a las garras y a los colmillos de un león, ¿cierto? Pues no sé, la última vez que me sucedió, puedes saber cómo fue esa situación. Pues estamos a toda hora pues expuestos a este tipo de cosas, a tantos leones que hay por ahí, tantas situaciones que nos sacan Pongamos que el león era un banco. A surfear eso. Pongamos que el león era un banco Sí, y ahí sí se entiende. Excelente, Júcalo. Hasta que lo frustran a uno y bueno, esta es una caricatura pues más actual. Esta es una caricatura. Venga, yo le hago, disculpe que lo interrumpa, pero aprovechemos que esta caricatura está expuesta en la muestra personalizada y especial que Cómics Sin Fronteras ha patrocinado y que se refiere precisamente al después de la pandemia. Invitados para que participen en la convocatoria que tienen ellos hasta el 30 de septiembre, ¿no, Triana? Así es, así es. Incluso aquí abajo está saliendo una cortinilla, una cinta donde estamos recordando la fecha límite. Son 4 días, como bien lo decía Júcalo. Y bueno, creo que es momento de decir, por ejemplo, que ya llegamos a 38 naciones y estamos rodeando los 149 participantes. Esto es, creo que estamos muy cerca de romper el récord del año pasado. Excelente. Y aparece una belleza, mire, la belleza del león. Una leyenda de la caricatura aquí. Buenas noches, saludos Nelson, Júcalo y Triana, un abrazo. Saludos a Yamecho, a Guayco, a León. Bueno, Júcalo, felicitaciones, hermano. Se escapaba de pronto una caricatura que había por ahí, agradeciéndole personalmente a Nelson por la difusión que le hizo en la exposición Cómics Sin Frontera, en la franja de su certamen, en donde pues era una simbolización del coronavirus, el tema que pues obviamente nos ha afectado y nos ha, digamos que a algunas personas le ha generado tanto dolor en sus familias. Entonces esto es pues obviamente la caricatura más actual y una que está por ahí de la diosa de Nilo. ¿Recuerda Milo? Dice Guayco precisamente, dice, Júcalo, tremendo artista, con una creatividad impresionante. Muchas gracias, Guayco. Muy amable de tu parte. Un abrazo, hombre. Un aprecio grande. Guayco también ha sido un compañero de la carrera del humor gráfico que conocí en Río Negro, que ha sido pues prácticamente la puerta que he tenido para conocer a grandes artistas. Entonces un saludo muy, muy especial para él. Un abrazo, Guayco. Y muchas gracias por tu comentario. Bueno, Júcalo, felicitarte, hombre, por esos 20 años de labores, por esa gran carrera que tienes en la caricatura y el humor gráfico, y felicitarlo obviamente por la tenacidad de hacer este concurso de Noticartoon junto a Camilo Triana. Muchas gracias, hombre, por este nuevo evento para Colombia, que es muy importante, y no, felicitarlos a ambos por el gran trabajo que realizan.